La lluvia fina caía sobre el vasto y tranquilo valle del reino de Castelmaire, como un velo cristalino que cubría el paisaje con una melancolía palpable. Los cielos grises, llenos de nubes densas, parecían compartir el dolor de una joven princesa que huía desesperada de su destino. Amelia, con su vestido blanco ahora manchado de barro y sus delicados zapatos de seda arruinados, corría hacia el viejo salgueiro que se erguía solitario junto al lago. Sus manos temblorosas sostenían el borde de su falda, y su corazón palpitaba con una mezcla de miedo, tristeza y un anhelo de libertad. Se arrodilló bajo las ramas caídas del salgueiro, que ofrecían una especie de refugio íntimo y silencioso. Lágrimas calientes rodaban por sus mejillas, mientras sus dedos trazaban círculos en la tierra húmeda. ¿Por qué debo sacrificar mi felicidad por el bien del reino? Murmuró con voz rota, sus palabras perdidas entre el susurro del viento y el chapoteo suave de la lluvia en el agua del lago. Desde las sombras, unos ojos oscuros y atentos observaban la escena. Rafael, un guerrero del reino rival de Austerlitz, había estado en Castelmaire en una misión de espionaje. Su corazón endurecido por años de guerra y deber, se conmovió inesperadamente al ver a la joven en su dolorosa soledad. Era como si el destino, en su irónica crueldad, hubiera dispuesto ese encuentro. «Parece que llevas el peso del mundo sobre tus hombros», dijo Rafael con voz grave pero serena, emergiendo lentamente de entre los árboles. Amelia se sobresaltó y giró la cabeza rápidamente. Sus ojos azules, aún nublados por las lágrimas, se encontraron con la figura alta y enigmática del hombre que se acercaba. Aunque su instinto le gritaba que debía temerle, había algo en él, en su postura y su mirada, que transmitía una calma inesperada. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz temblando entre la cautela y la curiosidad. «Solo un viajero que busca respuestas, igual que tú», respondió Rafael mientras se detenía a una distancia prudente. Su tono era suave, casi como si temiera romper la delicada quietud del momento. «Pero parece que tus preguntas son más profundas que las mías». Amelia, aunque desconfiada, sintió una extraña conexión. Algo en su mirada oscura y en su voz resonó en su alma, como si ambos compartieran una carga invisible. «No entiendes», susurró ella, volviendo su mirada al lago. «Estoy atrapada en una jaula dorada, obligada a casarme con alguien que no amo, para asegurar la paz de mi reino. Pero, ¿y mi paz? ¿Acaso eso no importa?» Rafael se acercó un paso más, sintiendo el dolor en cada palabra que ella pronunciaba. A veces, los mayores sacrificios se hacen en silencio, y los que los hacen son los más olvidados, dijo con una honestidad que sorprendió a ambos. Amelia levantó la mirada y lo estudió detenidamente. Él no parecía un simple viajero. Había algo más profundo, algo oculto tras sus ojos sombríos. «¿Y tú? ¿Qué te ha traído hasta este lugar olvidado?» Rafael vaciló. No podía revelar su verdadera identidad, pero tampoco quería mentir descaradamente. «Busco algo que también perdí hace mucho tiempo», dijo finalmente. «Y tal vez, al igual que tú, me pregunto si alguna vez lo recuperaré». El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de una comprensión tácita. Ambos parecían encontrar en el otro un eco de su propia soledad, un respiro en medio de sus tormentas internas. La lluvia comenzó a cesar, y el primer rayo de sol atravesó las nubes, iluminando el lago con un brillo dorado. Bajo el viejo salgueiro, Amelia y Rafael permanecieron en silencio, sabiendo que ese momento, por improbable que fuera, marcaría un antes y un después en sus vidas. «Debo irme», dijo Amelia en voz baja, aunque sus pies parecían reacios a moverse. «Y yo debo desaparecer antes de que alguien me descubra», añadió Rafael, consciente del peligro que corría al permanecer cerca de la princesa. «Pero, ¿volverás?», preguntó Amelia, sorprendida por su propia audacia. Rafael la miró directamente a los ojos, y en su mirada había una promesa silenciosa. «Si el destino así lo quiere, nos veremos de nuevo». Con un último intercambio de miradas cargado de emociones no dichas, Amelia se alejó hacia el castillo, mientras Rafael se desvanecía entre las sombras de la floresta. Ambos sabían que el vínculo que acababa de formarse entre ellos desafiaría no solo sus propios mundos, sino también los destinos de sus reinos.
El eco de los pasos de Amelia resonaba por los vastos pasillos del castillo de Castelmere, aunque sus delicados zapatos apenas hacían ruido sobre el mármol pulido. Su mente, sin embargo, era un torbellino de pensamientos, como si la brisa fría que recorría las habitaciones antiguas susurrara su propia confusión. Había regresado al castillo al amanecer, con el cabello todavía húmedo por la lluvia, y el alma dividida entre el deber y el recuerdo del misterioso hombre que había conocido bajo el salgueiro. En el gran salón principal, el rey anunciaba con pompa y solemnidad el compromiso oficial de Amelia con el duque de Montfort, un hombre cuya presencia imponente y sonrisa calculada solo aumentaban el peso en el corazón de la princesa. Amelia permanecía en el centro del salón, rodeada por los murmullos y las miradas inquisitivas de los nobles presentes. Su padre, sin notar la palidez en el rostro de su hija, hablaba sobre la importancia de la alianza que aseguraría la paz entre Castelmere y sus aliados. Mientras tanto, el duque de Montfort, con su porte altivo y mirada gélida, observaba a Amelia con un aire de posesión. Ella sentía su mirada como un grillete invisible, apretándole cada vez más. Aunque su cuerpo estaba allí, su mente seguía viajando hacia el lago, hacia el viejo salgueiro, donde había encontrado una chispa de libertad en medio de su opresión. Por otro lado, en un campamento oculto en las colinas al otro lado del valle, Rafael regresaba con paso firme pero con el espíritu inquieto. Su comandante, un hombre de voz ronca y mirada severa, lo esperaba junto a una hoguera que crepitaba bajo el cielo gris. ¿Cumpliste tu misión?, preguntó el comandante sin preámbulos, mientras sus ojos analizaban cada movimiento de Rafael. Rafael, con la cabeza aún llena de imágenes de Amelia y su tristeza bajo el salgueiro, asintió lentamente. Recabé información, pero aún no suficiente. Respondió con tono neutral, cuidando cada palabra. Sabía que si mencionaba a la princesa, su comandante no dudaría en usarla como un peón más en el juego político entre los reinos. Entonces, tendrás una nueva tarea, continuó el comandante, entregándole un pergamino sellado con el emblema de Austerlitz. Necesitamos conocer los secretos más oscuros de la corte de Castelmere. Si hay debilidades, debemos explotarlas. Haz lo que sea necesario para obtener esa información. Rafael sintió una punzada de incomodidad al escuchar esas palabras. La imagen de Amelia con sus ojos llenos de lágrimas y su voz cargada de anhelo volvía a su mente. ¿Podría realmente traicionar la confianza de alguien tan puro, tan vulnerable? Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban en el cielo despejado, Amelia decidió desafiar su destino una vez más. Con el corazón latiendo como un tambor y las manos apretando el dobladillo de su capa, salió sigilosamente de sus aposentos y atravesó los jardines del castillo en dirección al lago. El viejo salgueiro la llamaba como un faro en medio de la tormenta, un refugio donde podía ser simplemente Amelia, lejos de las cadenas del deber. Al llegar, su mirada ansiosa buscó entre las sombras, esperando encontrar al extraño que había escuchado sus lamentos la noche anterior. Y ahí estaba Rafael, apoyado contra el tronco del árbol, como si el destino lo hubiera llevado nuevamente a ese lugar en el momento exacto. Sabía que volverías, dijo él con una leve sonrisa, aunque su tono ocultaba una mezcla de alivio y preocupación. Amelia no respondió de inmediato. En cambio, se acercó lentamente, sus pasos resonando suavemente sobre la hierba mojada. Tampoco tú puedes alejarte de este lugar, ¿verdad?, dijo con un susurro, como si temiera que las palabras rompieran la magia del momento. Ambos se sentaron bajo las ramas del salgueiro, y la conversación fluyó como un río que encuentra su cauce. Amelia habló de su infancia en el castillo, de sus sueños de libertad, y de cómo el peso de su deber la sofocaba día tras día. Rafael, aunque cuidadoso de no revelar su verdadera identidad, compartió fragmentos de su propia vida, las batallas que había librado, las pérdidas que había sufrido, y la carga de un destino que nunca había elegido. A medida que la noche avanzaba, sus almas se entrelazaban en un vínculo que desafiaba la lógica y las fronteras que los separaban. Amelia sintió, por primera vez en mucho tiempo, que alguien la veía por lo que realmente era, no por el título que llevaba. Por su parte, Rafael se encontraba enfrentando un dilema interno cada vez más profundo.
Sabía que acercarse a ella podía facilitar su misión, pero al mismo tiempo, su creciente afecto hacia la princesa lo hacía dudar de su propósito inicial. Cuando el primer destello del amanecer iluminó el horizonte, ambos supieron que debían partir. Pero antes de separarse, Rafael tomó la mano de Amelia entre las suyas y la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Esto que sentimos», dijo en voz baja, «no sé si es un milagro o una maldición». «Tal vez sea ambas cosas», respondió Amelia, con una mezcla de tristeza y esperanza en sus ojos. Se despidieron bajo las ramas del salgueiro, prometiendo en silencio volver a encontrarse, aunque cada uno sabía que el camino que estaban trazando estaba lleno de riesgos y consecuencias impredecibles. Mientras Amelia regresaba al castillo, el peso de su compromiso con el duque se hizo más insoportable. En cada paso que daba, sentía cómo las cadenas del deber se apretaban más fuerte en torno a su corazón. Sin embargo, la memoria de Rafael y sus palabras se convirtieron en una llama que mantenía viva su esperanza. Por su parte, Rafael se internó en las sombras de la floresta, con la mente dividida entre su misión y el lazo que comenzaba a formarse con Amelia. La idea de traicionar su confianza lo atormentaba, pero sabía que el tiempo no esperaba, y que pronto tendría que tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Las velas titilaban en los candelabros del castillo de Castelmere, mientras la princesa Amelia, con el rostro pálido y el corazón dividido, se movía por los pasillos como una sombra. Desde sus encuentros bajo el viejo salgueiro con Rafael, un fuego nuevo ardía dentro de ella, aunque estaba envuelto en un velo de incertidumbre y peligro. Había algo en él, algo que la atraía y la inquietaba al mismo tiempo. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que sus caminos estaban destinados a entrelazarse, incluso si el destino los ponía en peligro constante. En el salón principal, el duque de Montfort caminaba con pasos decididos, su expresión dura y sus ojos afilados como dagas. Había notado la creciente distancia de Amelia y sospechaba que algo estaba fuera de lugar. Su orgullo y su necesidad de control lo llevaban a observar cada movimiento de la princesa con una meticulosidad que comenzaba a levantar tensiones en el castillo. Una tarde, mientras paseaba por los jardines, Montfort se detuvo al ver a uno de sus hombres de confianza acercarse con una expresión grave. «Mi señor, creo que hemos descubierto algo que podría interesarle», dijo el espía en voz baja con una reverencia leve. Montfort frunció el ceño y lo llevó a un rincón apartado. Las palabras del espía confirmaron sus sospechas. Amelia había estado abandonando sus aposentos durante la noche, y aunque aún no tenían pruebas concretas de con quién se reunía, el simple hecho de que lo hiciera sin escolta era suficiente para alimentar su furia. Mientras tanto, en el corazón de la floresta, Rafael se debatía entre su misión y sus sentimientos. Sabía que los encuentros con Amelia eran un riesgo que no podía permitirse, pero cada noche sentía una fuerza irresistible que lo llevaba de vuelta al salgueiro. Los secretos que guardaba eran un peso que comenzaba a aplastar su conciencia. Había algo en la mirada de Amelia, una mezcla de inocencia y fuerza, que le hacía cuestionar todo por lo que había luchado hasta ese momento. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre el lago, Amelia se encontraba nuevamente bajo el salgueiro. El viento acariciaba su cabello mientras esperaba ansiosa a Rafael. Cuando él apareció entre las sombras, su corazón dio un vuelco. Había algo diferente en él esa noche, una tensión en sus hombros y una sombra en sus ojos que ella no había visto antes. «¿Tienes algo en mente?», dijo Amelia cruzando los brazos mientras lo miraba fijamente. Rafael vaciló, pero finalmente se sentó junto a ella, sus manos jugando con una ramita que había recogido del suelo. «Hay cosas que no puedo decirte, Amelia. No todavía». Ella apartó la mirada, sus labios apretados en una línea de frustración. «¿Y cómo puedo confiar en alguien que guarda secretos?», susurró, aunque su voz temblaba con una mezcla de tristeza y desafío. Rafael la miró intensamente, sus ojos oscuros reflejando la luz de la luna. «Porque a veces los secretos son necesarios para proteger lo que realmente importa». Amelia sintió que esas palabras pesaban como una piedra en su pecho, pero antes de que pudiera responder, un sonido en la distancia los hizo tensarse. Rafael se levantó de un salto,
su mano instintivamente buscando la empuñadura de su daga. Amelia lo observó con el corazón acelerado mientras ambos permanecían en silencio, atentos a cualquier señal de peligro. Sin embargo, el sonido desapareció, y después de un momento, Rafael relajó su postura, aunque su mirada seguía siendo cautelosa. «Debemos ser más cuidadosos», murmuró acercándose a Amelia y colocando una mano protectora en su hombro. «El peligro está más cerca de lo que imaginas». Amelia asintió, pero no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Dentro del castillo, los rumores comenzaban a extenderse como un incendio en un bosque seco. Las doncellas susurraban en los pasillos sobre las ausencias nocturnas de la princesa, mientras los guardias compartían miradas cómplices. El duque, cada vez más impaciente, redobló sus esfuerzos para descubrir la verdad. Una tarde, mientras exploraba la antigua biblioteca del castillo en busca de un momento de soledad, Amelia se encontró con un manuscrito viejo y desgastado que contenía mapas y documentos sobre una alianza olvidada entre Castelmere y un reino vecino. Sus manos temblaron al hojear las páginas, preguntándose qué implicaciones tendría aquel descubrimiento. En su mente, las palabras de Rafael resonaban con fuerza, y una idea aterradora comenzó a formarse en su mente. ¿Acaso Rafael sabía algo sobre aquella alianza? Esa noche, bajo el salgueiro, Amelia confrontó a Rafael con el manuscrito. «¿Qué sabes sobre esto?», preguntó, sus ojos brillando con una mezcla de temor y determinación. Rafael, al ver el manuscrito, sintió cómo su corazón se detenía por un momento. Sus peores temores comenzaban a materializarse. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó con voz baja, aunque su tono estaba cargado de urgencia. «Eso no importa», respondió Amelia, dando un paso hacia él. «Lo que importa es que esto cambia todo, ¿verdad?». Rafael apretó los puños, sus pensamientos girando a una velocidad vertiginosa. Sabía que el manuscrito era una pieza clave en el juego político que se estaba desarrollando, pero también sabía que revelar demasiado podría poner a Amelia en un peligro aún mayor. «Amelia, debes confiar en mí», dijo finalmente, su voz firme pero suplicante. «No puedo explicarte todo ahora, pero necesito que sepas que haré lo que sea necesario para protegerte». La princesa lo miró durante lo que pareció una eternidad, buscando en sus ojos alguna señal de engaño. Finalmente, asintió, aunque la incertidumbre seguía presente en su mirada. Sin que ellos lo supieran, una figura oscura se ocultaba entre las sombras, observando cada movimiento y escuchando cada palabra. El espía del duque había encontrado finalmente la prueba que buscaba, y con una sonrisa satisfecha, se retiró en silencio para llevar la noticia a su amo. El tiempo de secretos y encuentros furtivos estaba llegando a su fin, y tanto Amelia como Rafael sabían que las próximas decisiones que tomaran podrían cambiar sus vidas y los destinos de sus reinos para siempre. La noche del gran baile había llegado, y el castillo de Castelmere brillaba con una opulencia que pocas veces se veía. Los candelabros de cristal colgaban majestuosos del techo abovedado, y las llamas de cientos de velas reflejaban su luz en las paredes decoradas con tapices dorados. La música de violines y clavecines llenaba el aire, mientras las risas y conversaciones de los invitados se entremezclaban en una atmósfera festiva y sofisticada. Todos estaban allí para celebrar el compromiso entre la princesa Amelia y el duque de Montfort, un evento que había sido anunciado como el comienzo de una nueva era para el reino. Amelia, sin embargo, se sentía atrapada. Su vestido de seda azul celeste, adornado con perlas y encajes finos, pesaba como una armadura. Su máscara, delicadamente confeccionada con plumas y cristales, ocultaba la expresión de su rostro, pero no podía esconder el conflicto que ardía dentro de ella. Mientras avanzaba entre la multitud, saludando con cortesías mecánicas a los nobles que se inclinaban ante ella, su mente estaba lejos de las festividades. Pensaba en el viejo salgueiro, en las conversaciones furtivas con Rafael, y en el peligro que acechaba a ambos. El duque de Montfort, por su parte, no le quitaba los ojos de encima. Aunque su máscara cubría parte de su rostro, sus ojos fríos y calculadores seguían cada movimiento de Amelia con una mezcla de posesión y sospecha. Había ordenado a sus espías vigilar de cerca a la princesa, y aunque todavía no tenía pruebas concluyentes,
Su intuición le decía que algo oscuro se escondía detrás de sus escapadas nocturnas. Entre los invitados, Rafael se movía con la habilidad de un hombre acostumbrado a los juegos de sombras. Vestido con un traje elegante y una máscara sencilla que ocultaba su identidad, logró infiltrarse en el baile como un noble visitante de tierras lejanas. Su corazón latía con fuerza al pensar en el peligro que corría al estar tan cerca de la corte enemiga, pero la necesidad de ver a Amelia y protegerla era más fuerte que cualquier miedo. Cuando sus miradas finalmente se cruzaron, fue como si el tiempo se detuviera. Amelia, que hasta entonces había sentido una opresión sofocante, experimentó un breve momento de alivio al verlo. Sus ojos, ocultos tras la máscara, brillaban con una mezcla de sorpresa y alegría. Rafael, por su parte, sintió un nudo en la garganta al verla tan radiante y vulnerable al mismo tiempo. Ambos sabían que arriesgarse a hablar era imprudente, pero la atracción entre ellos era imposible de ignorar. Mientras la música continuaba y las parejas giraban por el salón en una danza elegante, Rafael se acercó a Amelia con una decisión silenciosa. Con una leve inclinación de cabeza, le ofreció su mano. Ella, después de un breve momento de duda, la aceptó. Juntos se unieron al vals, moviéndose con una sincronía que parecía natural, como si sus cuerpos hablaran un lenguaje que ambos comprendían sin necesidad de palabras. «No deberías estar aquí», murmuró Amelia, su voz apenas un susurro mientras giraban bajo las luces del salón. «Tampoco tú deberías estar prisionera en este lugar», respondió Rafael con igual suavidad, sus ojos fijos en los de ella. El baile continuaba a su alrededor, y aunque parecían una pareja más entre la multitud, cada palabra que intercambiaban estaba cargada de urgencia y emoción. «El duque sospecha», dijo Amelia, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Si nos descubre, será el fin para ambos». «Lo sé», respondió Rafael, apretando suavemente su mano. «Pero no podía quedarme lejos, no cuando sé que estás en peligro». Antes de que pudieran decir más, un movimiento en el borde del salón captó la atención de Amelia. El duque de Montfort, con su mirada fija en ellos, avanzaba lentamente entre los invitados, como un depredador acechando a su presa. Amelia sintió que su corazón se detenía por un instante, y Rafael, al notar su cambio de expresión, siguió su mirada. Sin soltarla, la guió hacia la salida del salón, sus pasos firmes pero discretos. En el exterior, el aire frío de la noche les golpeó el rostro. Amelia se detuvo un momento para recuperar el aliento, pero Rafael la instó a seguir. La llevó hacia un jardín escondido detrás del castillo, un lugar tranquilo donde las flores nocturnas emitían un aroma dulce y las fuentes susurraban suavemente en la oscuridad. «Aquí estaremos a salvo por ahora», dijo Rafael, soltando finalmente su mano pero manteniéndose cerca de ella. Amelia, con la respiración aún agitada, lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación. «No puedo seguir viviendo así, Rafael. Cada día es una batalla entre lo que debo hacer y lo que mi corazón me pide». Rafael dio un paso hacia ella, su expresión seria y sus ojos llenos de determinación. «Entonces huye conmigo, esta noche. Dejemos todo atrás y busquemos un lugar donde podamos ser libres». Las palabras de Rafael la tomaron por sorpresa. Amelia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, y aunque la idea de escapar era tentadora, sabía que no era tan simple. Su responsabilidad hacia su reino, hacia su familia, la ataban con cadenas invisibles pero irrompibles. «No puedo», susurró, con lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. «No puedo abandonar a mi pueblo, Rafael. No puedo ser egoísta, aunque eso me destruya». Rafael la miró con un dolor visible en su rostro, pero antes de que pudiera responder, un sonido de pasos rápidos los interrumpió. Ambos se volvieron justo a tiempo para ver al duque de Montfort aparecer entre las sombras, seguido de varios guardias. Su expresión era de pura furia, y su voz resonó como un trueno en el silencio del jardín. «Así que aquí estás, princesa», exclamó acercándose con pasos firmes. «¿Y quién es este? ¿Un amante? ¡Qué vergüenza para nuestra casa!». Amelia dio un paso al frente, su cuerpo temblando pero su voz firme.
No sabes de lo que hablas, Montfort. No tienes derecho a cuestionarme. Montfort rió con amargura y señaló a Rafael con un gesto despectivo. ¿Y este hombre? ¿Por qué te encuentras con él a escondidas? Antes de que la situación pudiera escalar más, Rafael avanzó un paso, su voz calma pero llena de autoridad. No soy quien tú crees, duque. Pero te advierto, si intentas hacerle daño, lo lamentarás. Montfort, enfurecido, ordenó a los guardias que capturaran a Rafael, pero éste, con la agilidad de un guerrero entrenado, esquivó sus intentos y se perdió en las sombras del jardín. Amelia, desesperada, quiso seguirlo, pero el duque la detuvo, agarrándola con fuerza del brazo. «Esto no ha terminado, princesa», dijo con voz amenazante. «Descubriré toda la verdad, y pagarás por tu insolencia». Amelia, con lágrimas en los ojos, apartó su brazo con un movimiento brusco y regresó al castillo, sintiendo que su mundo se desmoronaba aún más. En su corazón, sabía que sus encuentros con Rafael no podían continuar así, pero también sabía que ya no podía ignorar lo que sentía por él. El aire de la noche estaba cargado de tensión, mientras Amelia permanecía en su habitación, observando por la ventana los jardines iluminados por la luz de la luna. Cada rincón del castillo parecía estar bajo vigilancia, y las palabras del duque de Montfort aún resonaban en su mente como un eco persistente. Sabía que no quedaba mucho tiempo antes de que todo se derrumbara. Si quería proteger a Rafael y conservar lo poco que quedaba de su libertad, debía actuar con rapidez. En la profundidad de la noche, cuando el castillo finalmente cayó en un aparente silencio, Amelia tomó una decisión. Con las manos temblorosas, recogió una pequeña bolsa de cuero en la que guardó lo esencial: un medallón que perteneció a su madre, un cuchillo pequeño que había escondido durante años, y un pañuelo con las iniciales de su familia. Su vestido, aunque sencillo en comparación con los trajes que solía usar, era lo suficientemente ligero para permitirle moverse con rapidez. Sin mirar atrás, se deslizó fuera de sus aposentos, moviéndose con la agilidad de alguien que conocía cada rincón y cada pasaje oculto del castillo. Sus pies apenas hacían ruido sobre las losas frías del suelo mientras avanzaba por los corredores oscuros. A cada paso, su corazón latía con fuerza, como si el destino mismo estuviera marcando el ritmo de su huida. Rafael esperaba en el límite del bosque, bajo la sombra de los árboles que rodeaban el castillo. Había pasado las últimas horas ocultándose de los guardias, sus instintos afilados manteniéndolo alerta. Cuando vio la silueta de Amelia emergiendo de entre las sombras, sintió un alivio mezclado con preocupación. Sabía que lo que estaban a punto de hacer cambiaría sus vidas para siempre. «Llegaste», murmuró Rafael cuando Amelia se acercó, su voz cargada de emoción contenida. «No podía quedarme más tiempo», respondió ella, su mirada determinada pero con un brillo de temor. Sin perder tiempo, Rafael la ayudó a montar en el caballo que había preparado. Compartiendo la montura, ambos se adentraron en la espesura de la floresta, dejando atrás las luces del castillo y el peso de un destino impuesto. Los sonidos de la noche, el crujir de las hojas bajo los cascos del caballo, el ulular de un búho en la distancia, creaban una sinfonía inquietante que acompañaba su peligrosa fuga. A medida que avanzaban, Amelia no podía evitar pensar en lo que había dejado atrás: su hogar, su familia, incluso su identidad como princesa. Pero junto con ese dolor también surgía una sensación de alivio y libertad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando el control de su vida, aunque el precio fuera incierto. Sin embargo, su tranquilidad fue interrumpida por el sonido de cascos a lo lejos. Rafael, al escuchar el ruido, detuvo al caballo y aguzó el oído. Sus sospechas se confirmaron cuando vio luces moviéndose entre los árboles. Los guardias del duque los estaban siguiendo. «Nos encontraron», dijo en voz baja, su mandíbula apretada mientras calculaba sus opciones. «¿Qué hacemos?», preguntó Amelia, su voz temblando con una mezcla de miedo y adrenalina. «Confía en mí», respondió Rafael, tomando las riendas con fuerza y guiando al caballo hacia un camino menos transitado que serpenteaba por la ladera de una colina. El terreno se volvió más escarpado y difícil de navegar, pero Rafael manejaba al caballo con destreza, aprovechando cada sombra y cada curva
para mantenerlos fuera de la vista de sus perseguidores. Amelia se aferraba a él, sintiendo cómo el viento helado golpeaba su rostro mientras la distancia entre ellos y los guardias aumentaba poco a poco. Finalmente, llegaron a un claro donde se encontraba una pequeña cabaña abandonada, oculta entre los árboles. Rafael desmontó rápidamente y ayudó a Amelia a bajar. Sus ojos recorrían el entorno con rapidez, asegurándose de que no había señales de peligro inmediato. «Aquí podremos descansar un momento», dijo, guiándola al interior de la cabaña. El lugar era humilde, con muebles antiguos cubiertos de polvo y una chimenea que no había sido usada en años. Amelia se dejó caer en una silla de madera, su respiración aún agitada mientras intentaba asimilar todo lo que había sucedido. Rafael, por su parte, encendió un pequeño fuego en la chimenea, el calor comenzando a llenar la habitación fría. «No puedo creer que realmente haya dejado todo», dijo Amelia después de un momento, su voz suave pero cargada de emoción. «Hiciste lo correcto», respondió Rafael sentándose frente a ella. «Estabas atrapada en una jaula, Amelia. Ahora tienes la oportunidad de ser libre». «¿Pero a qué costo?», preguntó ella, mirando las llamas danzantes en la chimenea. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Ambos estaban procesando las implicaciones de sus acciones, conscientes de que sus vidas ya no serían las mismas. Sin embargo, el tiempo para reflexionar fue breve. El sonido de cascos y voces cercanas los sacó de sus pensamientos. «Están aquí», susurró Rafael, su expresión endureciéndose mientras se levantaba y tomaba su daga. Amelia lo miró con ojos llenos de temor, pero también de determinación. «No puedo permitir que te enfrentes a ellos solo. No tienes opción», respondió Rafael, acercándose a ella y colocando una mano firme pero gentil en su hombro. «Prometí protegerte, y eso es lo que haré». Antes de que Amelia pudiera protestar, Rafael la guió hacia una trampilla oculta en el suelo de la cabaña. «Quédate aquí y no hagas ruido. Pase lo que pase, no salgas hasta que sea seguro». Amelia asintió a regañadientes, sus manos temblando mientras descendía por la trampilla. Desde su escondite, podía escuchar los pasos de los guardias acercándose y el sonido de su propia respiración, que parecía ensordecerla en el silencio de la cabaña. Arriba, Rafael se preparó para enfrentarse a los hombres que irrumpieron en el lugar, sus sombras proyectándose en las paredes por la luz de las antorchas. Su voz era firme y desafiante mientras intentaba desviar su atención de Amelia. El enfrentamiento fue breve, pero intenso. Los guardias, aunque numerosos, no estaban preparados para la astucia y habilidad de Rafael, quien aprovechó cada oportunidad para confundirlos y ganar tiempo. Finalmente, cuando los sonidos de la lucha cesaron, Amelia, incapaz de soportar la incertidumbre, emergió de su escondite. Rafael, con la respiración agitada y un corte en la ceja, la miró con una mezcla de alivio y preocupación. «Tenemos que seguir. No estamos seguros aquí». Amelia asintió, y juntos salieron de la cabaña, adentrándose nuevamente en la oscuridad de la floresta. Sabían que su camino sería largo y peligroso, pero mientras permanecieran juntos, el amor y la determinación los guiarían a través de cualquier obstáculo. La oscuridad de la noche envolvía las ruinas de la antigua capilla que Amelia y Rafael habían encontrado en su desesperada huida. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo, y el aire frío se sentía pesado, como si aquel lugar guardara secretos enterrados en el tiempo. La princesa, con los pies descalzos y el vestido desgarrado, observaba en silencio mientras Rafael encendía una pequeña fogata con ramas secas encontradas en el camino. Ambos estaban exhaustos, pero sabían que no podían permitirse descansar demasiado. El peligro seguía acechando, y cada momento que pasaban en aquel lugar aumentaba el riesgo de ser descubiertos. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes de la capilla. Amelia, sentada en uno de los bancos de madera carcomidos por el tiempo, apretaba el medallón de su madre entre sus dedos, buscando consuelo en el tacto frío del metal. Sus pensamientos eran un caos. Todo lo que había conocido, su vida en el castillo, su deber como princesa, parecía ahora tan distante, casi irreal. Y sin embargo, el hombre que estaba frente a ella, cuidando del fuego con un rostro endurecido por la batalla y la responsabilidad,
Se sentía más cercano que nunca. Rafael, llamó. Su voz apenas un susurro que se mezcló con el crepitar del fuego. Él levantó la mirada, sus ojos oscuros reflejando la luz anaranjada de las llamas. No respondió, pero su atención se enfocó completamente en ella. «Hay algo que necesitas decirme», continuó Amelia, su tono firme a pesar del temblor en sus manos. «Desde el principio, he sentido que guardas algo, un secreto que podría cambiarlo todo. Por favor, no más mentiras». Rafael suspiró profundamente, dejando caer las ramas que sostenía. Se pasó una mano por el cabello, como si buscara las palabras adecuadas en un mar de pensamientos conflictivos. Finalmente, se sentó frente a ella, con las piernas cruzadas y la mirada fija en el suelo. «Tienes razón», admitió con voz grave. «No he sido completamente honesto contigo, Amelia, pero no fue por maldad, sino porque temía que la verdad te hiciera daño». El corazón de Amelia comenzó a latir con fuerza, pero no dijo nada, permitiéndole continuar. «Soy un guerrero del reino de Austerlind, enviado a Castelmer con una misión secreta», confesó, sus palabras pesadas como piedras. «Mi tarea era infiltrarme en la corte y descubrir los secretos que podrían darle ventaja a mi reino en esta guerra interminable». El rostro de Amelia se tornó pálido. Aunque había sospechado que Rafael no era quien decía ser, escuchar la verdad de sus labios fue como un golpe en el pecho. Las palabras resonaban en su mente, cada una de ellas desmoronando la frágil confianza que habían construido. «Entonces, ¿todo esto fue una mentira?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Te acercaste a mí solo para cumplir con tu misión?». Rafael alzó la vista rápidamente, y en sus ojos había una mezcla de dolor y urgencia. «Al principio, sí, pero todo cambió cuando te conocí. Lo que siento por ti no tiene nada que ver con mi misión, Amelia. Tú me mostraste algo que nunca había conocido, un amor que va más allá de los reinos y las guerras». Amelia apartó la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Quería creerle, pero el peso de sus palabras y las circunstancias que los rodeaban hacían que todo se sintiera imposible. «Hay algo más», dijo Rafael, su tono volviéndose aún más grave. «Descubrí un secreto en la corte de Castelmer, algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre esta guerra». Amelia lo miró, sus lágrimas detenidas por la sorpresa y la intriga. «Tu padre, el rey, ha estado negociando en secreto una alianza con un tercer reino», explicó Rafael, sus palabras cuidadosas pero firmes. «Un tratado que uniría a Castelmer y Austerlind contra un enemigo común. Esta guerra no es solo entre nuestros reinos. Hay alguien más, alguien que ha estado manipulando a ambos lados para su propio beneficio». El silencio que siguió fue abrumador. Amelia sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, que su mundo entero se había convertido en un juego de sombras y traiciones. «¿Por qué no sabía nada de esto?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Porque es un secreto que solo unos pocos conocen», respondió Rafael. «Si se hace público podría desatar un caos aún mayor. Pero si logramos revelar la verdad a tiempo, podríamos detener esta guerra antes de que consuma a ambos reinos». Amelia permaneció en silencio, su mente procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Sabía que no podía quedarse al margen, que debía enfrentarse a su padre y descubrir la verdad por sí misma. Pero también sabía que el camino que tenían por delante estaría lleno de peligros y sacrificios. «Si lo que dices es cierto, entonces no tenemos tiempo que perder», dijo finalmente levantándose del banco con una nueva determinación en su mirada. «Debemos regresar a Castelmer y enfrentarnos a mi padre». Rafael se puso de pie junto a ella, sus ojos llenos de respeto y admiración. «Estaré contigo en cada paso, Amelia. Pase lo que pase, no te dejaré sola». En ese momento, una figura emergió de las sombras de la capilla. Un viejo sacerdote, con una túnica raída y un rostro marcado por las arrugas del tiempo, los observaba con una expresión serena pero intensa. «He escuchado vuestra conversación», dijo con voz suave pero autoritaria, «y creo que puedo ayudaros». Amelia y Rafael intercambiaron miradas de asombro, pero antes de que pudieran hablar, el sacerdote continuó.
Debéis saber que las respuestas que buscáis están ocultas en la cripta bajo esta capilla. Allí, entre los documentos y reliquias de tiempos pasados, se encuentra la clave para desentrañar el misterio que os atormenta. Pero os advierto, lo que descubráis puede cambiar vuestras vidas para siempre. El sacerdote señaló una trampilla oculta en el suelo, y con manos temblorosas, Amelia y Rafael se prepararon para descender a la cripta. Ambos sabían que estaban a punto de enfrentar verdades que podrían romperlos o fortalecerlos, pero no había marcha atrás. Unidos por un amor que desafiaba toda lógica, se adentraron en la oscuridad, listos para enfrentar su destino juntos. El aire en la cripta era frío y denso, cargado con el aroma acre del moho y la antigüedad. Amelia y Rafael descendieron por los estrechos escalones de piedra iluminados apenas por la luz vacilante de una antorcha que el viejo sacerdote había encendido. Las sombras danzaban en las paredes mientras sus pasos resonaban en el silencio sepulcral. Cada piedra parecía contener ecos de un pasado olvidado, como si las mismas ruinas se resistieran a revelar los secretos que guardaban celosamente. En el centro de la cripta, un sarcófago imponente de mármol blanco estaba rodeado por símbolos grabados en una lengua antigua que Amelia no reconocía. Junto a él, un baúl de madera oscura, sellado con un complejo broche que portaba el escudo de la familia real de Castelmaine, parecía esperar pacientemente a que alguien desentrañara sus misterios. El sacerdote, con movimientos lentos y reverentes, se arrodilló frente al baúl y pasó sus dedos arrugados sobre el broche. Este baúl, murmuró con voz baja pero resonante, ha estado aquí por generaciones, guardando los documentos más valiosos de la historia de Castelmaine. Su contenido ha sido protegido por mi linaje, esperando el momento adecuado para ser revelado. Creo que ese momento ha llegado. Amelia, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó al baúl y se arrodilló junto al sacerdote. «¿Qué es lo que hay dentro?», preguntó, su voz temblorosa pero llena de determinación. El sacerdote la miró con ojos cargados de sabiduría y gravedad. «La verdad que buscas, princesa, y también la carga que debes llevar». Rafael, que hasta entonces había permanecido alerta en busca de cualquier señal de peligro, se acercó lentamente. «Abrámoslo de una vez», dijo, su voz firme pero contenida, como si temiera romper la solemnidad del momento. Con manos temblorosas, el sacerdote giró el broche y, tras un sonido metálico, el baúl se abrió con un leve chirrido. En su interior, cuidadosamente envueltos en telas de lino, había documentos amarillentos, pergaminos con sellos rotos y una pequeña caja de madera que parecía contener algo aún más valioso. Amelia tomó uno de los documentos y lo desenrolló con cuidado, sus ojos recorriendo las líneas escritas con una caligrafía elegante pero firme. «Es un tratado», dijo, susurrando como si hablar en voz alta pudiera borrar las palabras del papel. «Una alianza entre Castelmaine y el reino de Austerlitz. Pero esto no tiene sentido. Según este documento, la guerra no era inevitable. Ambas partes habían acordado trabajar juntas contra un enemigo común». Rafael, al escuchar esto, se inclinó sobre su hombro para leer el pergamino. Su rostro se endureció al comprender la magnitud de la información que tenían frente a ellos. Esto confirma lo que sospechaba. La guerra fue provocada, no por rivalidades entre nuestros reinos, sino por la intervención de un tercer reino. Alguien manipuló ambas cortes para beneficiarse del conflicto. Amelia sintió que su mente se llenaba de preguntas mientras repasaba las palabras del tratado. Si esto es cierto, ¿por qué mi padre mantuvo este tratado en secreto? ¿Por qué permitió que la guerra continuara? El sacerdote suspiró profundamente y tomó la pequeña caja de madera del baúl. «Porque hay cosas que incluso los reyes temen revelar», dijo mientras abría la caja, revelando una llave antigua y un anillo de oro con un emblema desconocido. Este anillo pertenece a un emisario del reino de Baltar, un reino que, durante siglos, ha movido los hilos desde las sombras, fomentando guerras para expandir su influencia y llenar sus arcas. Rafael frunció el ceño, sus manos apretándose en puños. «Entonces, todo este tiempo, hemos sido peones en su juego».
Amelia se sintió abrumada por una mezcla de ira y desesperación. ¿Cómo podemos detenerlos?, preguntó mirando al sacerdote y luego a Rafael. No podemos permitir que esta manipulación continúe. El sacerdote asintió lentamente. Debéis llevar estos documentos a ambos reyes y hacerlo rápidamente. Pero tened cuidado. Si Baltar descubre que conocéis la verdad, no se detendrán ante nada para silenciaros. La determinación de Amelia se fortaleció al escuchar estas palabras. Guardaron los documentos cuidadosamente en la bolsa de Rafael y, con la ayuda del sacerdote, encontraron una salida secreta que los conduciría fuera de la capilla sin ser vistos. Antes de partir, el sacerdote los bendijo, su voz temblando ligeramente pero llena de convicción. El camino será peligroso, pero la verdad siempre encuentra su lugar, incluso en medio de la oscuridad más profunda. Amelia y Rafael se adentraron nuevamente en la noche, con el peso del conocimiento recién adquirido sobre sus hombros. El bosque que los rodeaba parecía más sombrío y amenazante que nunca, pero sus corazones estaban llenos de una nueva determinación. Sabían que no podían fallar. La paz de sus reinos, e incluso sus propias vidas, dependían de ello. Mientras avanzaban por senderos ocultos, Amelia no pudo evitar mirar a Rafael, quien caminaba a su lado con la mirada fija en el horizonte. «Rafael», dijo suavemente, deteniéndose por un momento. Él se giró hacia ella, sus ojos oscuros llenos de intensidad. «¿Qué pasa?» «Gracias», respondió ella, su voz cargada de sinceridad. «Por estar a mi lado, incluso cuando todo parecía perdido». Rafael esbozó una leve sonrisa, una rara muestra de vulnerabilidad. «No podría estar en ningún otro lugar, Amelia. Pase lo que pase, estamos juntos en esto». Ambos compartieron un momento de silenciosa comprensión antes de continuar su camino. Sabían que el viaje apenas comenzaba y que los desafíos que enfrentaban serían grandes, pero también sabían que juntos eran más fuertes, y eso les daba la esperanza que necesitaban para seguir adelante. La cripta había revelado sus secretos, pero el verdadero desafío estaba aún por delante. Con cada paso que daban se acercaban más al destino que el destino les había preparado, un destino que cambiaría para siempre el curso de sus vidas y de sus reinos. La luna llena iluminaba el camino sinuoso que conducía de regreso al castillo de Castelmer. Amelia y Rafael avanzaban con cautela, conscientes de que cada sombra podía ocultar un peligro. Los documentos que llevaban en su poder eran la clave para desenmascarar la manipulación que había alimentado la guerra, pero también los convertían en el objetivo de aquellos que harían lo imposible por mantener el secreto. El bosque que los rodeaba parecía más oscuro y silencioso de lo habitual, como si incluso la naturaleza estuviera conteniendo la respiración ante la gravedad de su misión. Amelia sentía el peso de la responsabilidad en cada paso que daba. Sabía que enfrentarse a su padre, el rey, no sería fácil, pero también sabía que no podía permitir que la verdad permaneciera enterrada. Mientras tanto, Rafael se mantenía alerta, su mano siempre cerca de la empuñadura de su daga. Cada crujido de una rama bajo sus pies o el susurro del viento entre los árboles lo hacía tensarse, preparado para cualquier eventualidad. Al llegar a la linde del bosque divisaron las murallas del castillo. Las antorchas que iluminaban las puertas principales lanzaban destellos de luz en la oscuridad, y el sonido lejano de los guardias patrullando se mezclaba con el murmullo del río cercano. Rafael se detuvo y colocó una mano en el hombro de Amelia, sus ojos oscuros llenos de seriedad. «No podemos entrar por la puerta principal», dijo en voz baja. «Sería demasiado arriesgado. Los guardias del duque deben estar en alerta, y no sabemos cuántos de ellos están al tanto de lo que llevamos». Amelia asintió, recordando los antiguos pasadizos secretos que había explorado en su infancia. «Hay una entrada oculta en los jardines traseros», respondió. «Mi madre me la mostró una vez. Nos llevará directamente a los corredores internos del castillo». Con esa información, se deslizaron sigilosamente por los bordes del bosque hasta llegar a los jardines. El aroma de las flores nocturnas llenaba el aire, creando un contraste casi irónico con la tensión que sentían. Amelia, guiada por la memoria de su niñez, los condujo hasta una enredadera que cubría parte de la muralla. Con cuidado, apartó las ramas y reveló una pequeña puerta de madera.
Rafael asintió en señal de aprobación mientras Amelia giraba la llave que siempre había llevado consigo, oculta en un colgante. El pasadizo era estrecho y oscuro, con paredes de piedra que exhalaban un frío penetrante. El sonido de sus pasos resonaba suavemente mientras avanzaban, y el único rayo de luz provenía de la antorcha que Rafael había encendido. A medida que se adentraban más, el pasillo comenzó a inclinarse hacia arriba, y pronto emergieron en una pequeña habitación que conectaba con los corredores principales del castillo. «Desde aquí, podremos llegar a la sala del trono», susurró Amelia, su voz cargada de determinación. Rafael la siguió en silencio, sus sentidos agudizados mientras avanzaban por los pasillos desiertos. Las antiguas piedras del castillo parecían observarlos, testigos silenciosos de su osado regreso. Cuando finalmente llegaron a las grandes puertas que conducían a la sala del trono, Amelia se detuvo, inhalando profundamente. Sabía que el momento de la verdad había llegado. Empujó las puertas con fuerza, y el eco del impacto resonó en la sala vacía. La sala del trono estaba sumida en una penumbra inquietante, con solo unas pocas antorchas iluminando las altas columnas y el trono de su padre, que se alzaba imponente en el centro. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, un grupo de guardias apareció desde las sombras, sus espadas desenvainadas. «¡Alto ahí!», ordenó uno de los guardias, con el emblema del duque de Montfort en su armadura. Rafael dio un paso adelante, colocando una mano protectora frente a Amelia. «No queremos luchar», dijo con voz firme. «Pero si intentan detenernos, no nos dejarán otra opción». Antes de que el enfrentamiento pudiera escalar, una voz resonó desde el fondo de la sala. «Basta, déjenlos pasar». Amelia sintió un escalofrío al reconocer la voz de su padre. El rey de Castelmere emergió de las sombras, su figura alta y majestuosa, envuelta en una capa oscura. Su mirada era severa, pero también había una chispa de curiosidad en sus ojos. «Amelia», dijo el rey, su voz profunda llenando el espacio. «Has regresado, y veo que no vienes sola». Amelia avanzó con paso firme, ignorando a los guardias que los rodeaban. Sacó los documentos de la bolsa y los sostuvo frente a su padre. «Padre, tienes que ver esto. La guerra que hemos librado no es lo que parece. Hemos sido manipulados, y la verdad está aquí». El rey frunció el ceño, pero tomó los documentos con manos temblorosas. A medida que leía, su rostro se endurecía, y la tensión en la sala aumentaba con cada segundo. Finalmente, alzó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y rabia. Esto cambia todo», dijo en un susurro. «Si esto se hace público, la paz podría ser posible, pero también desatará el caos entre nuestros aliados». Antes de que pudiera continuar, las puertas de la sala se abrieron de golpe, y el duque de Montfort entró con paso decidido, seguido por más guardias. Su rostro estaba lleno de furia, y su mirada se posó inmediatamente en Rafael. «¡Traición!», gritó el duque señalando a Rafael. «Este hombre es un espía, y ha corrompido a la princesa con sus mentiras. Debe ser arrestado inmediatamente». El rey alzó una mano, deteniendo a los guardias que avanzaban. «Silencio, Montfort. Antes de tomar cualquier decisión, quiero escuchar lo que mi hija tiene que decir». Amelia se colocó frente a Rafael, protegiéndolo con su propio cuerpo. «Padre, Rafael no es nuestro enemigo. Fue él quien descubrió la verdad sobre la manipulación de Baltar. Sin su ayuda, estaríamos caminando hacia nuestra destrucción». El duque avanzó un paso, su rostro enrojecido por la rabia. «No podemos confiar en las palabras de un enemigo. Esto podría ser una trampa para debilitarnos». El rey miró al duque con frialdad. «Lo que no podemos permitir es que nuestros prejuicios nos cieguen ante la verdad». La tensión en la sala era palpable, pero finalmente, el rey se volvió hacia sus guardias. «Llamen al consejo. Esta noche, discutiremos estos documentos y decidiremos el curso de acción a seguir». Amelia y Rafael intercambiaron una mirada de alivio y determinación. Habían logrado lo impensable, llevar la verdad al corazón del reino. Pero sabían que la batalla apenas comenzaba y que el camino hacia la paz sería aún más peligroso. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un suave tono anaranjado, mientras los grandes salones del castillo de Castelmere se preparaban para recibir al Consejo Real. Las antorchas aún ardían en las paredes,
lanzando sombras alargadas sobre las piedras centenarias, y un silencio tenso llenaba el aire. El rey, con rostro severo y ojos hundidos por la falta de sueño, se encontraba sentado en el trono, los documentos reveladores colocados cuidadosamente sobre una mesa frente a él. Amelia permanecía de pie a su lado, con el corazón latiendo con fuerza y las manos entrelazadas para evitar que temblaran. Rafael, en cambio, estaba al otro lado de la sala, rodeado por guardias, aunque sus ojos permanecían fijos en la princesa, transmitiéndole un apoyo silencioso. Los miembros del consejo fueron entrando uno por uno, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad y preocupación. Entre ellos se encontraba el duque de Montfort, cuya expresión rígida y mirada afilada delataban su descontento. Aunque había sido convocado como parte del consejo, su postura altiva sugería que no pensaba ceder fácilmente. «Estamos aquí reunidos para discutir una verdad que, de confirmarse, podría cambiar el destino de nuestro reino y poner fin a años de guerra», declaró el rey, su voz resonando con autoridad en la sala. «Estos documentos contienen pruebas de que nuestra enemistad con Austerlitz ha sido manipulada desde las sombras por un tercer reino, Baltar». Un murmullo inquieto recorrió a los presentes, quienes se miraban entre sí con incredulidad. El duque de Montfort golpeó la mesa con el puño, atrayendo la atención de todos. «Esto es una farsa», exclamó, su voz cargada de indignación. «No podemos basar decisiones tan importantes en las palabras de un enemigo y unos papeles que podrían haber sido falsificados». Amelia, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso al frente, con el rostro iluminado por la determinación. «Estos documentos son auténticos y las pruebas son irrefutables. Si se toman el tiempo de leerlos, verán que hemos sido manipulados desde el principio». El duque soltó una risa seca, dirigiendo una mirada despectiva hacia Rafael. «¿Y quién nos asegura que este hombre, un espía de Austerlitz, no ha fabricado todo esto para debilitarnos?» Rafael, manteniendo la calma, habló por primera vez. «No vine aquí para sembrar discordia, sino para revelar la verdad. Mi reino también ha sido víctima de la manipulación de Baltar. La paz entre nuestros pueblos es posible, pero solo si nos unimos para enfrentar al verdadero enemigo». El rey levantó una mano, silenciando el creciente murmullo entre los consejeros. «Basta, revisaremos estos documentos uno por uno, y tomaremos una decisión basada en la verdad, no en suposiciones ni prejuicios». Los consejeros comenzaron a examinar los documentos con atención, sus rostros pasando de la incredulidad al asombro y finalmente a la preocupación. Cada línea leída confirmaba lo que Rafael y Amelia habían dicho. Baltar había jugado un papel crucial en prolongar la guerra, beneficiándose económicamente mientras ambos reinos se debilitaban mutuamente. «Esto es impactante», murmuró uno de los consejeros más ancianos, dejando el pergamino sobre la mesa con manos temblorosas. «De ser cierto, hemos estado luchando una guerra basada en mentiras». El duque, aunque claramente afectado por las revelaciones, no estaba dispuesto a ceder. «Incluso si estos documentos son auténticos, ¿cómo podemos confiar en las intenciones de Austerlitz? Podría ser otra táctica para ganarse nuestra confianza y atacarnos cuando estemos más vulnerables». Amelia apretó los puños, su paciencia al límite. «No podemos seguir permitiendo que el miedo y la desconfianza dicten nuestras decisiones. La verdad está frente a ustedes, y si seguimos ignorándola, solo perpetuaremos el sufrimiento de nuestro pueblo». El rey, que había estado observando cuidadosamente cada palabra y gesto en la sala, se levantó de su trono con una solemnidad que hizo que todos guardaran silencio. «Montfort, tus preocupaciones son válidas, pero no podemos ignorar lo que estos documentos revelan. Si Baltar ha manipulado esta guerra, entonces nuestra verdadera obligación es hacia nuestro pueblo, no hacia un conflicto construido sobre mentiras». El duque apretó la mandíbula, pero no dijo nada más. El peso de las pruebas y la autoridad del rey parecían haberlo silenciado, al menos por el momento. El rey continuó, dirigiéndose al consejo en su totalidad. «Convocaré a un emisario de Austerlitz para discutir estos hallazgos y explorar la posibilidad de una alianza. Pero antes de hacerlo, debemos asegurarnos de que estos documentos estén protegidos. Si Baltar descubre que conocemos la verdad,
no dudarán en intentar destruirnos. Rafael asintió, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y cautela. Debemos actuar con rapidez. Cada día que pase, corremos el riesgo de ser descubiertos. El consejo se dispersó después de largas horas de discusión, y la sala del trono quedó en silencio una vez más. Amelia se acercó a Rafael, sus ojos encontrándose en un momento de comprensión mutua. «Lo logramos», susurró, aunque sabía que la batalla aún no había terminado. Rafael asintió, una leve sonrisa curvando sus labios. «El primer paso, sí, pero lo que viene será aún más difícil». El rey, observando la interacción entre ambos, se acercó con una expresión seria pero no hostil. «Rafael, te permito quedarte en Castelmer bajo mi protección. Sin embargo, cualquier paso en falso será considerado una amenaza al reino». Rafael inclinó la cabeza en señal de respeto. «Agradezco su confianza, Majestad. Haré todo lo que esté en mi poder para demostrar que mi lealtad está con la paz». Amelia sintió una oleada de esperanza, pero también sabía que la situación seguía siendo frágil. Con una mirada determinada, prometió para sí misma que no descansaría hasta que la paz fuera una realidad para ambos reinos. La mañana siguiente al consejo amaneció con un cielo encapotado, como si el mismo firmamento presintiera la magnitud de los acontecimientos que estaban por desarrollarse. En los pasillos del castillo de Castelmer, el eco de los pasos apresurados de sirvientes y guardias rompía el usual silencio matutino. El rey había dado órdenes claras. Una reunión debía ser organizada en tierras neutrales y cada detalle debía ser meticulosamente planeado. La paz entre Castelmer y Austerlitz pendía de un hilo, y cualquier error podría desatar nuevamente la tormenta. Amelia observaba desde una de las ventanas altas de la torre oeste, su mirada fija en los campos que se extendían más allá de las murallas del castillo. La idea de lo que estaban a punto de emprender la llenaba de esperanza, pero también de una profunda ansiedad. Sabía que convencer a ambos reinos de confiar nuevamente no sería una tarea sencilla. Rafael, de pie a su lado, la observaba en silencio, percibiendo la tensión que emanaba de ella. «Amelia, lo lograremos», dijo con voz firme, colocándole una mano en el hombro. «Hemos llegado demasiado lejos para que todo se derrumbe ahora». Ella giró ligeramente la cabeza, encontrándose con sus ojos oscuros y llenos de determinación. «Lo sé, Rafael, pero el camino que tenemos por delante es incierto. Mi padre puede estar dispuesto a negociar, pero ¿y los consejeros? ¿Y tu propio reino? No será fácil convencerlos». Rafael asintió lentamente. «Es cierto, pero la verdad está de nuestro lado, y la verdad tiene un poder que ninguna espada puede igualar». El mensaje fue enviado a Austerlitz con un emisario de confianza, detallando los hallazgos y solicitando una reunión inmediata. El lugar elegido fue un campo abierto bajo una antigua y majestuosa olivera, símbolo de paz en ambos reinos. Durante generaciones, ese árbol había sido testigo de acuerdos y reconciliaciones, y ahora sería el escenario de un momento histórico. Cuando llegó el día de la reunión, el aire estaba cargado de expectativa. Desde el horizonte, se podían ver las delegaciones de ambos reinos acercándose al punto de encuentro. Castelmer, encabezada por el rey y sus consejeros, con Amelia y Rafael caminando un paso detrás. Del lado opuesto, los nobles y generales de Austerlitz avanzaban con igual solemnidad, sus banderas ondeando al viento. El ambiente era tenso cuando ambas comitivas se encontraron bajo la sombra de la olivera. Las miradas entre los miembros de los dos bandos eran cautelosas, cargadas de años de desconfianza y resentimiento. Sin embargo, cuando el rey de Castelmer y el comandante de Austerlitz se dieron la mano en un gesto formal, un suspiro colectivo pareció recorrer a todos los presentes. El rey de Castelmer fue el primero en hablar. «Estamos aquí no para revivir viejos rencores, sino para forjar un nuevo camino. Los documentos que mi hija y Rafael han traído a la luz revelan que ambos reinos han sido víctimas de manipulaciones externas. No podemos permitir que estas intrigas continúen». El comandante de Austerlitz, un hombre de cabello gris y mirada dura, asintió lentamente. «Hemos revisado las pruebas, y es innegable que Baltar ha jugado con nosotros como peones en su tablero, pero la pregunta es,
¿Podemos confiar el uno en el otro para enfrentar esta amenaza juntos? Amelia dio un paso adelante, su voz firme y resonante, a pesar de la ligera brisa que intentaba ahogarla. No podemos permitir que el pasado defina nuestro futuro. Los conflictos han traído sufrimiento a nuestros pueblos, y es nuestro deber cambiar eso. Esta es nuestra oportunidad de demostrar que la paz no es una debilidad, sino la mayor de las fortalezas. Sus palabras parecieron calar en los presentes, y un murmullo de aprobación se extendió entre los miembros del consejo. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Uno de los nobles de Austerlitz se adelantó, su expresión llena de escepticismo. ¿Y qué nos asegura que Castelmaine no usará esta tregua para fortalecerse y luego atacarnos?, preguntó, sus palabras dirigidas al rey. Antes de que el rey pudiera responder, Rafael dio un paso al frente, su postura firme y su voz cargada de autoridad. Yo pongo mi vida como garantía. Mi presencia aquí, a pesar del riesgo, es prueba de mi lealtad hacia esta causa. Si traiciono su confianza, estaré dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia. El noble pareció desconcertado por la valentía de Rafael, y el comandante asintió con respeto. Si un hombre está dispuesto a apostar su vida, entonces merece ser escuchado. El diálogo continuó durante horas, cada lado exponiendo sus miedos, pero también sus esperanzas. Poco a poco, la desconfianza comenzó a disiparse, y las primeras líneas de un tratado de paz comenzaron a tomar forma. La olivera, testigo silenciosa de las negociaciones, parecía extender sus ramas como un abrazo simbólico entre los dos reinos. Finalmente, al caer la tarde, ambos líderes se pusieron de pie, y ante la mirada atenta de sus respectivos consejos, firmaron el tratado. Un aplauso contenido pero sincero resonó en el campo, y por primera vez en años, una chispa de esperanza iluminó los rostros de ambos pueblos. Amelia sintió una oleada de alivio al ver la firma finalizada. Cuando miró a Rafael, encontró en sus ojos una mezcla de orgullo y gratitud. Habían enfrentado innumerables obstáculos para llegar a ese momento, y aunque aún quedaba mucho por hacer, sabían que habían dado un paso crucial. El rey de Castelmaine se acercó a Amelia, colocando una mano en su hombro. Hoy has demostrado una valentía y sabiduría más allá de tu edad. Estoy orgulloso de ti, hija. Amelia sintió que las lágrimas nublaban su visión, pero las contuvo, asintiendo con una sonrisa. Gracias, padre. Pero esto no lo logré sola. El rey dirigió su mirada a Rafael, quien se inclinó respetuosamente. Tienes mi gratitud, Rafael. Sin tu valentía, este día no habría sido posible. Con el tratado firmado, las delegaciones comenzaron a retirarse, pero el eco de ese día resonaría por generaciones. La paz no era simplemente la ausencia de guerra, era una promesa, un compromiso de trabajar juntos por un futuro mejor. Y bajo la sombra de la olivera, Amelia y Rafael compartieron un momento de tranquilidad, sabiendo que, aunque el camino había sido arduo, el amor y la verdad habían triunfado. El eco de los cascos resonaba sobre el empedrado mientras la comitiva regresaba al castillo de Castelmaine. El aire era más liviano, como si con la firma del tratado bajo la olivera se hubiera disipado una nube oscura que había envuelto ambos reinos por años. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación apenas comenzaba. Aunque el tratado marcaba el inicio de la paz, las cicatrices de la guerra seguían frescas en muchos corazones. Amelia observaba desde su carruaje el paisaje que se deslizaba a través de la ventana. Los campos, ahora bañados por la cálida luz del sol, parecían renacer después de la tormenta. Pero dentro de ella, las emociones seguían en conflicto. Había dado un paso crucial al revelar la verdad, pero sabía que la paz requeriría más que palabras y documentos firmados. Tendría que ganarse la confianza de su pueblo, al igual que Rafael tendría que demostrar que no era un enemigo, sino un aliado en la lucha por un futuro mejor. Cuando llegaron al castillo, los portones se abrieron lentamente, y el sonido de las trompetas anunció el regreso del rey y su comitiva. Los habitantes del castillo y los aldeanos cercanos se reunieron para recibir a su soberano. Sin embargo, las miradas de muchos se posaron en Rafael, sus ojos llenos de desconfianza y cautela. Era evidente que,
Aunque el rey lo había aceptado bajo su protección, para muchos seguía siendo un extranjero, un hombre del reino enemigo. Esa noche se organizó un banquete en el gran salón del castillo. Las mesas estaban llenas de platillos abundantes y copas de vino que reflejaban la luz de los candelabros. Los nobles conversaban en voz baja, mientras las risas de los sirvientes llenaban los rincones más lejanos de la sala. Amelia, sentada junto a su padre, observaba a Rafael desde el otro extremo de la mesa. Él comía en silencio, sus ojos atentos a cada movimiento, como si aún estuviera en un campo de batalla. En un momento, el duque de Montfort, cuya presencia aún generaba un aire de tensión en la sala, se levantó y alzó su copa. Por el regreso de nuestra princesa y el valor de nuestro rey en buscar la paz, dijo con un tono calculado, sus palabras resonando en la sala. Los presentes levantaron sus copas en señal de acuerdo, pero Amelia podía sentir el veneno oculto en las palabras del duque. Sabía que Montfort no había abandonado su desconfianza hacia Rafael, y era solo cuestión de tiempo antes de que intentara sabotear el delicado equilibrio que habían logrado. Después del banquete, Amelia se dirigió al jardín, buscando un momento de calma bajo el cielo estrellado. El aroma de las flores nocturnas y el suave susurro del viento entre las hojas le brindaban una sensación de paz que tanto necesitaba. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Al voltear, vio a Rafael acercándose con cautela. ¿No disfrutas de los banquetes?, preguntó ella con una leve sonrisa, rompiendo el silencio. Rafael se detuvo a pocos pasos de ella, su rostro iluminado por la luz de la luna. Prefiero la tranquilidad de la noche. Me recuerda que, a pesar de todo, el mundo sigue adelante. Amelia asintió, sus ojos buscando las estrellas en el cielo. La paz que hemos logrado hoy es solo el comienzo. Habrá quienes intenten destruirla, quienes no puedan perdonar tan fácilmente. Lo sé, respondió Rafael, su voz grave. Pero estoy dispuesto a luchar por este futuro, incluso si eso significa ganarme la confianza de cada persona en este reino. Amelia lo miró, y en ese momento vio en él no solo a un guerrero, sino a un hombre dispuesto a sacrificar todo por lo que creía. No estás solo en esto, Rafael. Juntos enfrentaremos lo que venga. En los días siguientes, el castillo se convirtió en un hervidero de actividad. Se planificaron reuniones con líderes locales y se organizaron eventos para fortalecer los lazos entre Castelmere y Austerlitz. Amelia asumió un papel activo en estos esfuerzos, hablando con los aldeanos y escuchando sus preocupaciones. Su cercanía y empatía comenzaron a ganarse el respeto y la admiración del pueblo. Rafael, por su parte, trabajaba junto a los caballeros y soldados, demostrando su lealtad con acciones en lugar de palabras. Entrenaba a los jóvenes reclutas, compartía estrategias y ofrecía su experiencia como guerrero. Lentamente, su presencia comenzó a ser aceptada, aunque todavía había quienes lo observaban con recelo. Una tarde, mientras ayudaba a un grupo de campesinos a reparar un molino, un anciano se acercó a Rafael, apoyándose en su bastón. «Dicen que eres del reino enemigo», dijo con voz áspera. «¿Por qué habríamos de confiar en ti?» Rafael se detuvo, limpiándose el sudor de la frente antes de responder. «Porque ya no veo a Castelmere como un enemigo. Veo un pueblo que ha sufrido, igual que el mío, y quiero ser parte de la reconstrucción, no de la destrucción». El anciano lo miró fijamente por un momento antes de asentir lentamente. «Las acciones dicen más que las palabras. Sigue mostrando con hechos quién eres, y tal vez algún día todos lo vean como yo». Ese pequeño gesto de aceptación significó mucho para Rafael. Sabía que el camino sería largo, pero cada paso era un paso hacia la redención. Finalmente, se organizó una ceremonia en la plaza central de Castelmere para conmemorar el Tratado de Paz y reafirmar el compromiso de ambos reinos. Amelia, vestida con un atuendo que combinaba los colores de Castelmere y Austerlitz, se dirigió a la multitud con voz firme y segura. «Hoy, dejamos atrás las sombras de la guerra y damos la bienvenida a la luz de la paz. No será fácil, pero juntos, como un solo pueblo, podemos construir un futuro mejor para nuestras generaciones venideras». El aplauso de la multitud fue ensordecedor, y Rafael, observando desde la base del escenario, sintió una mezcla de orgullo y esperanza. Sabía que el amor que compartía con Amelia no solo era un símbolo de unidad,
sino también un faro que guiaba a sus pueblos hacia un nuevo comienzo. El amanecer llegó con una suavidad que parecía un presagio de esperanza. El cielo, teñido de tonos rosados y dorados, iluminaba las calles de Castelmere que estaban adornadas como nunca antes. Arcos de flores colgaban sobre las avenidas principales, y las banderas de los dos reinos ondeaban lado a lado, simbolizando la unión que tantos años de guerra habían intentado impedir. La ciudad estaba viva con el murmullo de la gente que se preparaba para presenciar el evento más esperado, la boda de la princesa Amelia y el guerrero Rafael, una unión que no solo celebraba el amor, sino también la reconciliación de dos pueblos. En la gran catedral del reino, los vitrales lanzaban destellos de colores sobre el suelo de mármol, mientras los últimos preparativos se llevaban a cabo. Las flores adornaban cada rincón, y el aroma de lilas y jazmines llenaba el aire. Los nobles y plebeyos comenzaron a ocupar sus lugares, sus rostros iluminados por la emoción y la curiosidad. El evento no solo reunía a las familias más poderosas de Castelmere, sino también a delegaciones de Austerlitz que habían viajado para ser testigos de este día histórico. En una de las habitaciones privadas de la catedral, Amelia se preparaba con la ayuda de sus doncellas. Su vestido, una obra maestra de seda blanca y bordados en hilos de oro, representaba la unión de los dos reinos. Los detalles incluían pequeños emblemas de Castelmere y Austerlitz, entrelazados como una promesa de paz. Su cabello, recogido en un elegante moño, estaba adornado con un delicado velo que caía suavemente sobre sus hombros. A pesar de la serenidad de su apariencia, su corazón latía con fuerza. «Hoy no eres solo una princesa, mi lady», dijo una de las doncellas mientras ajustaba el velo. «Hoy te conviertes en el símbolo de una nueva era». Amelia asintió, mirando su reflejo en el espejo. Aunque su rostro mostraba una leve sonrisa, sus pensamientos estaban con Rafael. Sabía que él también estaría enfrentando sus propios nervios, preparándose para dar un paso que cambiaría sus vidas para siempre. En otra sala, Rafael ajustaba su armadura ceremonial. Aunque había dejado atrás las batallas, esa armadura representaba su pasado y su compromiso con el futuro. El acero pulido reflejaba la luz, y los grabados en oro destacaban los símbolos de Austerlitz y Castelmere. Un viejo compañero de armas lo ayudaba con los últimos detalles, sonriendo con orgullo. «Nunca pensé que vería el día en que un guerrero como tú se convirtiera en el esposo de una princesa», dijo el hombre dándole una palmada en el hombro. «Pero si alguien puede lograr unir estos reinos, eres tú». Rafael esbozó una sonrisa, aunque sus pensamientos estaban enfocados en Amelia. Recordaba sus encuentros bajo el viejo salgueiro, las conversaciones llenas de esperanza y las promesas silenciosas que se habían hecho. Hoy, esas promesas se convertirían en votos. Cuando finalmente llegó el momento, el repique de las campanas llenó el aire, marcando el inicio de la ceremonia. Rafael ya estaba de pie frente al altar, su figura imponente irradiando una mezcla de fuerza y serenidad. A su alrededor, los nobles y plebeyos observaban con atención, susurrando entre ellos mientras esperaban a la novia. Las grandes puertas de la catedral se abrieron, y Amelia apareció, caminando con gracia al ritmo de la música. Su padre, el rey de Castelmere, la acompañaba. Su expresión mezcla de orgullo y nostalgia. Cada paso que daba la acercaba a Rafael, y sus miradas se encontraron, creando un momento de conexión tan poderoso que parecía silenciar el bullicio a su alrededor. Cuando finalmente llegó al altar, el rey tomó la mano de Amelia y la entregó a Rafael. «Cuídala bien», dijo en voz baja, aunque sus palabras estaban cargadas de significado. Rafael asintió solemnemente, tomando la mano de Amelia con suavidad. El sacerdote comenzó la ceremonia, sus palabras llenas de simbolismo y esperanza. Hoy, ante los ojos de Dios y de nuestros pueblos, sellamos no solo la unión de dos corazones, sino también la reconciliación de dos reinos que durante años han conocido el dolor de la guerra. Que este matrimonio sea un faro de paz y prosperidad para las generaciones venideras. Amelia y Rafael intercambiaron votos, sus voces firmes pero llenas de emoción. Cada palabra parecía resonar en los corazones de quienes los escuchaban,
y muchos en la multitud no pudieron evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Finalmente, el sacerdote bendijo la unión, y cuando declaró a la pareja como marido y mujer, un estallido de aplausos llenó la catedral. Mientras salían de la iglesia bajo una lluvia de pétalos de flores, Amelia y Rafael no pudieron evitar sonreír. El pueblo reunido en la plaza los vitoreaba, y el sonido de las campanas se mezclaba con la música de los músicos locales. La alegría era palpable, un reflejo de la esperanza que ambos reinos compartían en ese momento. Esa noche, el banquete en el gran salón del castillo fue una celebración como ninguna otra. Las mesas estaban llenas de manjares, y la música y la danza se extendieron hasta altas horas de la noche. Amelia y Rafael bailaron juntos, sus movimientos reflejando la armonía que habían encontrado no solo en su amor, sino también en su propósito compartido. En un momento de tranquilidad, bajo el cielo estrellado, regresaron al viejo Salgueiro junto al lago. Allí, en el lugar donde todo había comenzado, se sentaron juntos, sus manos entrelazadas. La luna reflejaba su luz en el agua, y el suave sonido del viento entre las hojas creaba una melodía natural que acompañaba sus pensamientos. ¿Puedes creer cuánto hemos vivido desde que nos conocimos aquí?, preguntó Amelia, apoyando su cabeza en el hombro de Rafael. Parece un sueño, respondió él, acariciando su mano. Pero si esto es un sueño, no quiero despertar nunca. Amelia sonrió, sintiendo la paz que había anhelado durante tanto tiempo. No importa lo que venga, mientras estemos juntos, sé que podremos enfrentarlo. Rafael la miró con ternura y susurró: por siempre bajo este salgueiro y en cualquier lugar estaremos juntos. El árbol, testigo de su amor desde el inicio, parecía asentir con sus ramas, como una promesa silenciosa de protegerlos. Y así, mientras la noche se sumía en el silencio, Amelia y Rafael comenzaron el capítulo más importante de sus vidas, sabiendo que su amor había cambiado el destino de dos reinos y que su historia sería contada por generaciones como un símbolo de esperanza y redención.